Madoff. El hombre sentenciado a 150 años de cárcel. El hombre que una vez fue presidente de la bolsa de valores Nasdaq. Es difícil creer que Madoff se saliera con la suya durante tanto tiempo, sin que nadie, supuestamente, lo descubriera. Supuestamente. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, un hombre impresionante, bondadoso, una enigma. Bernie Madoff fue muy generoso con varias organizaciones judías de alto perfil. Eso ya era algo evidente incluso antes de que nos enteráramos de que su esquema Ponzi de 50.000 millones de dólares puede haber estado orquestado en connivencia con el sindicato del crimen organizado más poderoso, sofisticado e indiscriminadamente asesino que el mundo haya conocido. Hoy hablaremos con Victor Kubitschek y Derek Anderson, productores de Terminator 4 y directores de uno de los documentales más esperados en la historia de Estados Unidos, In God We Trust. Derek, Victor, buenos días y gracias por estar con nosotros. Encantado de verte, Daniel. Sí, un gusto estar aquí. Pero primero salgamos a la calle y preguntemos a la gente por su opinión sobre quién es Bernie Madoff. Bernie Madoff es conocido por una estafa de tipo Ponzi, donde juntaba un montón de plata de otra gente y la repartía con diferentes dividendos mientras seguías consiguiendo más dinero para cubrir esos primeros dividendos que iba alargando. Bernie Madoff es famoso por el esquema Ponzi. Fue el jefe de... ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo. Madoff's Investments, me parece. Está cumpliendo una sentencia muy larga ahora mismo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me suena el nombre, pero no tengo ni idea. Bernie Madoff creó el esquema Ponzi. Él es, como dirían algunos, el único blanco que ha ido a la cárcel por robarle a los ricos y no a los pobres. ¿Quién era Bernie Madoff? Victor, Derek. Luego de estudiar este caso por mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que Bernie era realmente un sociópata, alguien a quien no le importaba nadie excepto él mismo. Como se puede deducir de sus crímenes, Madoff destruyó la vida de muchas personas, incluyendo familiares cercanos y amigos. Se trata de un hombre sin escrúpulos. Para ampliar un poco más lo dicho, Bernie Madoff es el mayor criminal financiero de la historia hasta hoy. Se robó más de 65.000 millones de dólares. Es uno de los criminales de guante blanco más talentosos que hayamos visto. ¿Un sociópata? No. Yo diría más bien que es un psicópata. En la psicología, el psicoanálisis, la comprobación de la realidad es una técnica de contraste objetivo de una emoción, un pensamiento con la vida real. Se trata de una facultad que está presente en los individuos normales, pero que no aparece en los psicópatas. Las finanzas no son un fin, sino un medio. No es un producto, sino un proceso. Y como con otros valores existen falsificaciones. Se ha puesto tanto énfasis sobre lo falso que la importancia de la verdad se ha oscurecido y el dinero ha llegado a convertirse en sinónimo de egoísmo artero y astuto en lugar de ser un instrumento franco y sincero al servicio del ser humano. ¿Cómo atraparon a Madoff? Derek?
A Bernie no lo atraparon en el sentido estricto de la palabra, sino que se entregó a las autoridades. Y cuando se entregó, las autoridades no tenían el menor conocimiento de sus crímenes, ni sabían si lo que Madoff les decía era verdad. Si se entregó fue porque sabía que era inevitable que lo atraparan. En el momento de su detención, las autoridades de Estados Unidos consiguieron hacerse con más de 40 millones de documentos de Madoff almacenados en Queens, un barrio de Nueva York. Es allí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Un elemento clave en el esquema Ponzi de Madoff fue Madoff Energy LLC, formado como una corporación en Delaware en febrero del año 2007. La estafa de Madoff era parte de una operación muchísimo más grande que involucraba a altos funcionarios de las administraciones de George W. Bush y también de Barack Obama, así como la mafia ruso-israelí. Según el FBI, uno de los inversores en la estafa de Madoff era el Banco de Nueva York, vinculado a las actividades criminales de la mafia ruso-israelí y también el de Mossad. Hemos encontrado que los intereses de la mafia ruso-israelí y el de Mossad se cruzan a menudo en la venta de drogas y también en el lavado del dinero. Por ejemplo, en el año 2002, la Operación Telaraña, un operativo conjunto del FBI y el Europol, resultó en el arresto de 20 personas con doble ciudadanía ruso-israelí acusados de lavado del dinero. Ese lavado involucró principalmente al Banco de Nueva York, el banco ruso Meretep de Mikhail Khodorkovsky y un banco de Internet llamado Banco de la Unión Europea. Más aún, la red de blanqueo de dinero incluyó también a Benex, una empresa conectada a Mark Rich, el criminal que trabajó para el Mossad israelita y fue indultado por el presidente estadounidense Bill Clinton. Clinton indultó a Rich unos pocos minutos antes de abandonar la presidencia del país. Una vez liberado, Rich desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Cómo es posible que un hombre logre estafar a los bancos más grandes y más poderosos del mundo y a los multimillonarios más astutos, haciéndoles invertir en su esquema Ponzi? ¿En qué estaban pensando, Víctor? La historia real fue más compleja, creo yo. Déjeme contarla más detalladamente desde el principio. El crimen de Madoff llevaba décadas sucediendo y cuando todo estaba a punto de estallar, en el 2008, confesó que lo que había estado haciendo en su negocio financiero era una estafa. Eso fue lo que confesó a sus dos hijos. Y fueron sus hijos los que fueron al FBI y lo acusaron. Así que la verdad fue que sus dos hijos lo entregaron a las autoridades. Así es, inicialmente les había pedido a sus hijos que esperaran unas semanas para poner en orden sus cosas y luego entregarse él mismo. Al menos eso fue lo que les dijo. Algunos creen que en ese tiempo planeaba huir del país, pero nunca se sabrá a ciencia cierta por qué al final sus hijos lo entregaron y fue arrestado antes de poder hacer algo. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos en Medio Oriente afirman que una gran parte de los 50.000 millones de dólares robados por Madoff se encuentra ahora en los bancos israelíes establecidos para lavar en secreto el botín mal habido. Y a pesar de lo mucho que los investigadores han buscado el dinero, la mayor parte se esfumó sin dejar rastro. Y hay una razón para eso. Los bancos más grandes del mundo y las empresas multinacionales han establecido un sistema secreto para mover de manera oculta miles de millones de dólares mediante un sistema que puede ser usado por evasores de impuestos, traficantes de drogas, incluso terroristas. Se llama Programa Comercial Paralelo, una operación altamente especulativa y uno de los secretos mejor guardados en el mundo. Estas operaciones se realizan a través de varios sistemas bancarios internacionales. Tenemos chips,
sistema interbancario de compensación de pagos, y sus homólogos europeos SWIFT y Clearstream. Entre ellos mueven 3.000 millones de dólares en transacciones bancarias cada día. Estos sistemas operan con un doble sistema de contabilidad que permite a sus clientes ocultar miles de millones de dólares que se mueven a través de sus cuentas secretas. Se trata de una cantidad de dinero realmente obscena, tan grande, grandísima, que podría desafiar al mundo de los bancos, las finanzas, incluso la economía. Ese dinero que se mantiene hoy en cuentas adormecidas y huérfanas asciende a una cifra tan enorme, enorme, que serviría para cancelar la deuda nacional de todos los países del planeta. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente sobre este dinero sucio. Se me ocurre que alguno de principio de siglo tiene que haber habido, y este probablemente haya sido uno de los más grandes, ¿no? En definitiva, veo que Madoff es el estafador más grande de los que he escuchado. El Tesoro de Estados Unidos debe estar allí también, pero no lo podemos auditar. No lo sé. No lo sé. Quizás ese de hace algunos años. Vaya, ¿cómo se llamaba? No recuerdo su nombre. Vaya, no me acuerdo. Hay que mencionar a Bernie Madoff ahí en alguna parte. ¿Por qué nadie reparó en que era imposible obtener semejante rentabilidad como la que prometía Madoff? ¿No era esa una señal de alarma suficiente, Víctor? Esa es una buena pregunta. Es prácticamente imposible para una sola persona armar una estafa de tales proporciones. Y efectivamente, no fue él solo. Actualmente en Estados Unidos se está enjuiciando a los cómplices del caso Madoff. Además de las personas que trabajaban para Bernie Madoff y que lo ayudaron a llevar adelante esta estafa, había varias personas importantes en la comunidad financiera con las que Bernie tuvo una relación de mutua dependencia por muchos años. Por el momento, Madoff es el único encarcelado y el caso lleva su nombre. Sin embargo, hay un sinnúmero de personas que tienen las manos sucias. Madoff construyó una enorme red internacional de fondos subordinados, consultorías y personas involucradas, así que no hay duda de que habrá más culpables. Por supuesto, eso tuvo que haber sido una señal de advertencia, porque tenía inversores bien diversos y de niveles muy distintos. Pero incluso cuando los mayores inversores recibían un rendimiento muy generoso, no era tan sospechoso, porque aunque era generoso, no era exagerado. Entonces la gente decía, ¿por qué voy a pedir explicaciones de algo que es bueno? Había otra clase de inversores que trabajaban con Bernie, cuyo beneficio no era del 10 o el 15%, sino del 150, del 350 o incluso del 900% anual. Esas personas eran conscientes, y eso se dice en la película, de que en lo que Bernie estaba haciendo, algo fallaba. Y los que se beneficiaron tanto no es que no hicieran preguntas o miraran hacia otro lado. Creo que sabían bien que era una empresa criminal y se beneficiaban de ella en gran forma. Es como si las víctimas menores no fueran realmente conscientes de lo que estaba pasando. Y los peces gordos, que ganaban miles y miles de millones de dólares junto con Madoff en esa estafa Ponzi y a través de ese blanqueo de dinero, sí que sabían que algo raro estaba pasando. Madoff dijo lo siguiente en una entrevista. Todo el mundo era codicioso. Yo le seguía su juego. No es una excusa. Es increíble. Goldman Sachs. Nadie ha ido a la cárcel. Toda la nueva reforma financiera de los mercados es una broma. El gobierno en sí es un esquema Ponzi. ¿Qué nos dice acerca de la sociedad el hecho de que algo como esto pudiera suceder durante tanto tiempo sin que nadie dijera nada? Derek?
Bueno, creo que Madoff es una especie de modelo de lo que anda mal en la comunidad financiera. No quiero decir que todos en el mundo de las finanzas sean criminales, pero sin duda, si analizamos todo lo que pasó después de la detención de Bernie, toda la indecencia y todo lo que falla en el sistema, la codicia y la necesidad de sacar beneficio a costa de otras personas, veremos que es algo muy endémico. Está ocurriendo de verdad. Sale en las noticias todos los días. Así que Bernie es simplemente uno de los muchos y hace falta cambiar esta situación. En primer lugar, con leyes, pero también los ciudadanos tienen que hacer preguntas y exigir cambios. Creo que Bernie Madoff es el ejemplo perfecto de la codicia estadounidense del siglo XXI. ¿Cuánto dinero perdió Wall Street? O la peor parte, como siempre, la sufrieron los pequeños inversores. ¿Víctor? Buena pregunta. La mayoría de las pérdidas fueron absorbidas por los pequeños inversores. Pienso que la mayor parte de los grandes bancos que colaboraron con Madoff esquivaron las pérdidas. Muchos de ellos, como JP Morgan Chase, de hecho, habían retirado su dinero del fondo de Bernie mucho tiempo antes de que este colapsara, lo cual ya es muy sospechoso. Así que algunos de los bancos que tenían su dinero en el fondo de Bernie lo sacaron de allí antes de que se viniera abajo. Aunque según los documentos publicados no fue así. Hubo bancos internacionales cuyos clientes perdieron mucho dinero con la caída de Bernie. Tan solo podemos decir que fueron los mismos bancos los que perdieron su dinero, porque con anterioridad se habían llevado comisiones enormes. De manera que, aunque los bancos se privaran de sus clientes y de sus activos, habían aprovechado la oportunidad de hacer mucho dinero efectuando esas operaciones. Y el asunto tomó un cariz interesante hace poco cuando JP Morgan Chase acordó dar $2.000 millones de dólares, creo. Casi 2.000 millones, 1.700 millones de dólares. Sí, para devolver esos casi $2.000 millones de dólares a las víctimas de Madoff. Se llegó a ese acuerdo para que, principalmente, no se comenzara un procedimiento judicial contra el banco por un periodo de 2 años. Lo más importante es, ¿por qué un banco internacional de semejante tamaño tiene que devolver tanto dinero para tener solo un pequeño indulto por sus tantas acciones ilegales? Ya que, en realidad, su imagen pública no les preocupa demasiado y siguen sosteniendo que no fue consecuencia de su mala gestión, con lo cual parece que la mayoría de las entidades financieras se han beneficiado y los inversores pequeños son quienes han sufrido el perjuicio real. Madoff dijo a un preso que expresó su preocupación por los inversionistas estafados. Que se caen las víctimas. Ganaban millones conmigo durante 20 años y ahora estoy haciendo 150 años. Madoff llevaba a cabo un fraude llamado en inglés pump and dump, inflar y tirar, que consiste en difundir un rumor para inflar el precio de determinadas acciones basura. Madoff sacaba el dinero del sistema y lo depositaba en otro lugar. ¿Dónde? ¿Se preguntan? Israel. Concretamente el banco Leumi de J. Esdras Merkin, un socio de Madoff que compró al gobierno israelí cuando Ariel Sharon era primer ministro y otro ex primer ministro, Ehud Olmert, era ministro de Finanzas. El estudio de abogados de Nueva York que ayudó a dirigir los fondos de Madoff a cuentas en paraísos fiscales se llama Hughes, Hubbard y Reed, cuyo ex socio era el ex presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes. Irónicamente, el estudio Hughes, Hubbard y Reed fue contratado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2008 para ayudar en el rescate financiero de Wall Street y jugaron un papel clave para derribar la ley Glass-Steagall que prohibía el tipo de inversiones que hacía Madoff. Ahora, ¿por qué nada de esto salió a la luz? Porque el gobierno estadounidense está tratando de proteger a la red y a los superiores de Madoff. Fíjense que ellos mismos son los puntos principales del iceberg. La CIA, la FBI, el ONI, NSA, la DEA americana.
esa verdadera sopa de letras de agencias que participan en el acto de generar beneficios espectaculares corriendo muy poco riesgo. ¿Y quiénes son invitados de manera exclusiva a participar? Aportando fondos, acumulan capital a un ritmo escandalosamente alto. Es un método de creación de dinero que ningún sistema de control o de rendición de cuentas es capaz de poner en evidencia. Es decir, los bancos, sabiendo que es imposible acumular ganancias del 100%, actuaban en connivencia con el gobierno estadounidense. Una parte del esquema piramidal de Madoff se estaba usando para rescatar a los principales bancos del mundo que enfrentaban una crisis de insolvencia. Madoff era tan solo una tapadera. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente si todavía recuerdan la crisis del año 2008. Bueno, tiene múltiples causas, pero la que le asignaron fue las hipotecas subprime, el tema de los credit default swaps, que terminan garantizando hipotecas no seguras, digamos, a una gran cantidad en algo insostenible. Entonces llega un momento, iba a explotar, y cuando explota se lleva consigo, bueno, deudas de tesoro en Europa y tiene un impacto global. Estados Unidos es la primera economía, no sé si la primera economía del mundo, pero tiene un nivel financiero que afecta a todo el resto. Fue la burbuja inmobiliaria. Malas hipotecas, supongo. Derivados, permutas financieras. Básicamente, los banqueros y los corredores de bolsa estafaban a sus clientes. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Más de 100.000 millones. Es un número muy grande, pero no sé hasta qué punto. ¿Qué papel desempeñó Madoff en la crisis financiera del año 2008? ¿Caballeros? No sé si es el responsable directo del colapso económico. Estoy convencido de que si no hubiera producido el colapso económico, ese señor seguiría en el mundo de los negocios, dedicándose a lo mismo. No se habría sabido nada de esta estafa y no se hubiera recaudado el dinero. Pienso que lo que ocurrió fue un efecto dominó, porque la gente estaba haciendo varias cosas que resultaron ser perjudiciales para su propia situación económica. Sabemos lo que pasó con las hipotecas de alto riesgo, pero básicamente toda esa gente metió la mano en el bolsillo de la economía global para su propio beneficio, lo que sin duda debilitó la economía y causó esa situación. Se lo podría cortar en trozos a Bernie, pero él fue una de las personas afectadas por ese efecto dominó en aquel proceso. Pienso que su actividad es tan solo un síntoma del colapso financiero. Hemos oído hablar a mucha gente y nosotros pensamos lo mismo, que si no se hubiera producido la caída del mercado de valores, creo que Bernard Madoff aún seguiría en el mundo de negocios. Uno de los bancos implicados en el blanqueo de nada menos que 15.000 millones de dólares procedentes del crimen organizado ruso y de la fuga de capitales era el Bank of New York. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, fundó el BONY en 1784. Es uno de los bancos más antiguos del mundo y era el 16º banco más grande de Norteamérica si se toman en cuenta los activos totales. Según una demanda civil presentada en nombre de los accionistas de BONY, el banco, actuando como principal banco corresponsal del Income Bank, controlado por la mafia en el occidente, ganó al menos 250 millones de dólares al mes en tasas. ¿Qué hemos podido aprender de la experiencia de Madoff? Caballeros.
Desgraciadamente, pienso que todavía no hemos aprendido nada. Quiero decir que aquí en Estados Unidos las cosas parecen seguir su curso habitual, como si nada, excepto una breve pausa, cuando la gente se va reagrupando y asimila las noticias, pero la legislación no ha cambiado en absoluto. Es decir, creo que han hecho muy poco para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro. Sin embargo, yo pienso que como ciudadanos corrientes del país tenemos que exigir una mejor regulación y supervisión, una protección real para el inversor medio y, por supuesto, castigos más duros para quienes cometen este tipo de crímenes financieros. Como dijo Víctor, esto no sucedió. Creo que esa es la lección que aprendimos de esta experiencia, que es lo que nos hace falta. Y pienso que otra de las cosas que aprendimos como inversores medios es que debemos mantenernos informados, documentados. Tenemos que hacernos preguntas. Si las cosas tienen una buena apariencia, eso no quiere decir que no exista un riesgo y que no se trate de una empresa ilegal, como fue en el caso de Bernie Madoff. Por eso pienso que es una especie de moraleja para el consumidor medio. Nunca se puede ser demasiado cauteloso. Hoy hemos hablado con Derek Anderson y Victor Kubitschek, dos productores de muchísimo éxito y productores de la famosísima película americana Terminator Salvación. Derek, Victor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más. Igualmente, ha sido un placer estar acá. Gracias a ti, Daniel. Con el fin de nuestra historia, o más bien pesadilla, aún lejos para la mayoría de los inversores que perdieron todo. Volvemos a nuestro mundo de sucias maquinaciones al servicio de promotores financieros corruptos y psicópatas engranados en un guión de dobles agentes, corporaciones viles y gobiernos inelegibles. Ya nada nos sorprende. La codicia, la maldad, la duplicidad y la astucia son repugnantes, pero curiosamente a pocos nos hace bullir la sangre. Una vez trazado el mapa de este submundo, ya nada logra sorprendernos. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.